Que este podcast sea esa lucecita que nos reconecte con nuestra vida interior. Los invitados me han compartido vida y yo deseo compartirla contigo. Se trata de compartir el caminar en la vida y se trata de vivirla. Compartir aquello que nos reconecta con el interior. Esto es El Nido. El día de hoy me siento muy contenta, muy feliz, porque tengo un invitado muy especial al programa. Es un invitado que la vida nos juntó. Él es peruano, yo soy mexicana, y aún así coincidimos en el 2016, si mal no recuerdo, a través de un voluntariado. Andrés me abrió las puertas de su casa. Yo estuve ahí viviendo con él, con su familia. Estuve aproximadamente 2 meses. Y a partir de ahí, pues hemos seguido en contacto. Luego Andrés vino acá a México. Hemos seguido en contacto que por redes sociales o a través de la tecnología. Y han sido encuentros muy lindos porque hemos podido seguir con con esta hermandad de haber compartido este tiempo juntos. Él es Andrés, para mí, pero quiero presentarles como el camino que ha recorrido en su vida un poquito. Él estudió Derecho, él es licenciado en Derecho, también estudió Programación Neurolingüística y es intervencionista sistémico. Actualmente es instructor en Anusara Yoga y el día de hoy vamos a hablar un poquito más específicamente sobre yoga. Bienvenido, Andrés. Hola, ¿qué tal, Yaret? Pues la verdad muy feliz de formar parte de este programa. Me gusta mucho el contenido que hay y sobre todo que se necesita mucho de estas iniciativas para poder compartir con las demás personas. Entonces, muy feliz de formar parte de este grupo, de esta comunidad bonita. Gracias por aceptar la invitación. Y mi primera pregunta para ti sería, Andrés, ¿cómo es este cambio de ser abogado y luego ahora soy instructor de yoga? Platícame un poquito. La verdad es algo muy claro. A la gente quizás no le puede cuadrar mucho cómo es que un año, yo principalmente terminé la carrera en más años de lo que estaba programado, que aquí son 6 años normalmente, pero justamente fue porque durante el año de la universidad había muchas preguntas, muchas dudas, muchos vacíos internos que yo tenía. Entonces, que poco a poco, en cuanto más me acercaba a terminar la carrera, más me preguntaba. Entonces decía, ok, quiero hacer esto, quiero hacer toda mi vida esto es algo que me apasiona, es algo que en realidad me llena, es algo que quiero compartir con los demás. Y en cuanto más me hacía esta pregunta, más la respuesta era no, y no. Y pues entonces, al final por un tema de la familia, de la sociedad, que te empujan a que tú puedas terminar algo, terminé la carrera, pero al final siempre me quedé con esta incertidumbre en mi cuerpo, en mi mente, como decir, ok, ¿qué es lo que en realidad me apasiona? ¿Cuál es lo que en realidad estoy buscando? ¿Cuál es este propósito que va detrás mucho más? Entonces, durante todo este proceso, paralelamente comencé a buscar como diferentes formas que me puedan ayudar a conocerme mucho más y poder tomar una decisión en todo esto. Entonces, poco a poco la vida me fue llevando hacia una práctica mucho más espiritual, una práctica mucho más orientada a conocerte, una práctica a saber quién eres y desde ahí pues compartir con las demás personas. Y es así que fue más o menos mi camino como instructor de yoga. ¿Y cómo fue? O sea, un día dijiste, me voy y me inscribo aquí en yoga, ¿o cómo fue? Ok, pues fue muy curioso porque yo estuve viviendo en Brasil un tiempo y en Brasil siempre, pues donde yo vivía al frente mío había un parque donde había personas haciendo posturas. Y para entonces se le conoce como acroyoga a eso. Para entonces yo no tenía ni idea de lo que estaba viendo. Entonces dije, bueno, qué interesante. Cuando regrese a mi país, pues quiero practicarlo, quiero investigar un poquito más. Entonces cuando regresé, busqué en internet y encontré un estudio de yoga
me inscribí y al inicio fue por un tema de interés y sobre todo de nivel físico, porque yo había dejado mucho de hacer ejercicio, estaba totalmente sedentario y comencé a hacer una práctica porque me comencé a sentir mucho mejor. O sea, yo entraba a la práctica y salía de la práctica y era otra persona. Y al inicio fue físico. Pues estuve con una práctica más o menos de unos 2 años, constantemente fui a practicar. Y a mí no me interesaba mucho de lo que era el yoga, yo solo iba a hacer mi práctica y me salía, pero poco a poco comenzó en mí algo diferente. Y ahí es donde me encanta a mí compartir esto, porque uno muchas veces se enfoca en el yoga porque piensa que es físico al inicio, pero luego poco a poco, dependiendo de la apertura mental y apertura de corazón que tú puedas tener, puedes ir mucho más profundo. Y eso es lo que la gente todavía no conoce mucho, porque puedes ir a niveles mentales, a niveles emocionales y hasta niveles espirituales. Entonces, en cuanto yo más practicaba, me daba cuenta que iba más profundo en mi práctica. Y ahí encontré en el yoga en sí una gran herramienta que me ayudaba justamente a conocerme, a aliviar, a calmar mucho más mi mente, a reducir los niveles de estrés, a conocerme, a ver, por ejemplo, cuáles son mis limitaciones, a no exigirme tanto, a no compararme, si la otra persona lo hace mejor que yo, si lo hago bien yo. Entonces me comencé a dar poco a poco cuenta de muchas cosas. Entonces desde ahí, y te estoy hablando de hace un par de años ya bastante, comencé a seguir una práctica constante y desde ahí poco a poco comencé a estudiar para ser profesor. Me encanta, cómo ha sido un proceso integral. O sea, te escucho y como que ha traído bienestar a tu mente, a tu alma y a tu cuerpo, ¿no? Como en estos tres aspectos del ser humano. Y antes de seguir avanzando, me gustaría que nos dijeras qué es el yoga. El yoga, hay muchas definiciones acerca del yoga, pero te voy a dar una que me gusta a mí compartir, y esa es una desde mi propia experiencia. El yoga para mí es una herramienta. Es una herramienta, así como hay muchas herramientas en el mundo, es una herramienta que te ayuda mucho a la transformación interna tuya. Y puede ser desde niveles físicos a niveles mentales, emocionales y espirituales. Y el yoga es una ciencia que pues se viene conociendo desde miles de años, y más que como unas posturas, donde ahora tú ves muchos profesores que hacen posturas súper increíbles, pero antes se inició simplemente con una práctica de estar sentado y con los ojos cerrados, y la meditación, eso es lo que se le conoce como el yoga. Entonces, al final, para mí es una herramienta que te permite mirar hacia adentro y buscar esa transformación interna tuya. Y justamente a partir de eso es de que en ese cambio interno que tú vas a tener, puedas compartirlo con los demás e ir hacia ese mundo externo. Entonces, para mí eso es el yoga. Y quizás hay muchas definiciones, en internet tú puedes encontrar muchas definiciones del yoga, pero creo que cuando tú puedes darle la definición a lo que tú practicas o a lo que enseñas, se vuelve mucho más poderoso, porque lo haces con una intención, y eso es lo que se busca. Me encanta. Y bueno, yo he ido a clases de yoga en mi vida. Una vez fui contigo a una. Casi me da un ataque ahí, de verdad ya no podía ni moverme ni respirar. Pero, y también he ido a más clases de yoga. Y siempre son diferentes. Y yo no entiendo. O sea, unas en las que de verdad es la respiración y otras como que es el movimiento y digo, yo no entiendo. O sea, me gustaría que me platicaras como, como a grandes rasgos, si pudieras un poquito como cuántos tipos de yoga hay, como cómo saber qué tipo de yoga es para mí, como que un poquito de las variantes para que sepamos que hay muchas formas de yoga y no pensemos que nada más es una y porque a lo mejor me fue muy mal en una, ya me va a ir mal siempre, ¿no? Claro. Y sí, o sea, actualmente hay muchos estilos de yoga, pero te voy a hablar como que de los fundamentales, porque hay como principales, desde ahí como que se liberan todos, ¿no? Y ahora cada uno hace pues su tipo de yoga, le junta con algo más y crea un estilo. Pero normalmente existe
estilos que el principal, el que yo enseño, se llama Nusara Yoga, pero proviene de uno que se llama el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es como que el principal de todos, que se basa mucho más a nivel físico. Entonces, donde hay una serie de posturas, donde hay una frecuencia, hay unas secuencias que tú tienes que seguir constantemente. Después, por ejemplo, hay otros como, por ejemplo, el Kundalini Yoga, que se enfoca mucho más en cierto tipo de posturas y desde ahí se enfoca más en la respiración. Entonces, lo que busca ahí este tipo de yoga es, con la respiración tú puedes activarte o puedes relajarte. Entonces, hay un montón de respiraciones que te enseña el Kundalini Yoga, lo que te ayuda justamente a calmar tu mente, a reducir el estrés, pero justamente son prácticas más lentas, más suaves, más para personas dependiendo de lo que estás buscando en ese momento. Entonces, son como diferentes tipos de yogas, pero vienen como que de los principales. Y después de ahí vienen como una serie de estilos diferentes. ¿Cuál yo te recomiendo? El que más resuene contigo. El que tú vayas a una práctica y digas, wow, este me gustó porque no solamente hubo una parte física, sino también algo más. Y entonces me llevó mucho más. Y hay muchos amigos míos, profesores también, que prueban muchos también. O sea, prueban y experimentan un poquito de todo y al final dicen, bueno, con este me quedo, con este me gusta mucho cómo le enseña, me gusta lo que hay detrás. Entonces, si tengo que recomendarles que inicien con una práctica con el que vayan y es que el que digan, wow, este estilo me gustó mucho y esto es lo que estoy buscando en este momento. Ahora, yo creo que hay etapas en la vida donde uno quizás inicia con algo físico y al final termina con algo mucho más tranquilo, más relajado. Entonces, pues depende mucho de lo que tú estás buscando ahora y lo que más resuene contigo. Que nos haga sentido en el interior. Totalmente, totalmente. ¿Y de dónde nace? ¿De dónde nace? Porque hay muchos mitos, creo, alrededor de yoga, ¿no? Así como que, no, es que vas a abrir quién sabe qué canal y te vas a ir a quién sabe qué, o es del diablo. Yo digo, ay, qué horrible, hasta da miedo, ¿no? Como que tantos entre boca y boca que se dice, digo, qué mejor que preguntarle a un profesional como tú y que nos aclare estas dudas, como estos mitos y realidades que tanto hemos escuchado en las calles, o por lo menos acá en México. Pues dinos tú mejor, ¿de dónde nace el yoga? Ya, hay muchos escritos, o sea, es como hay mucha información en sí de personas que te pueden estar explicando, nació de aquí, vino de aquí, pero lo que se tiene como un poquito más físico o que la gente lo está estudiando mucho más es que vienen como de los Vedas, que fueron un grupo de personas que comenzaron a enseñar esto y luego se centró mucho más en la India. Pero nuevamente, lo que es el yoga en sí, para ese entonces, era irte a una cueva, sentarte, aislarte de la gente y ponerte a meditar. Eso era lo que ellos consideraban el yoga. Y después, poco a poco, con los Vedas y con lo que pasaron con otros maestros, se fueron a la India y desde la India como que se pudo extender mucho más con todos los maestros y con esos linajes que hubo en la India y como que se pudo expandir mucho más. Hay un libro que me gusta mucho que se llama La autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Es muy bueno y justamente te explica cómo es que de la India fue cruzando desde esa parte, desde ese país a Estados Unidos y cómo fue pasando toda esa tradición ancestral que ellos tenían, pasaba a Estados Unidos y desde Estados Unidos comenzó a compartirse con todo el mundo. Entonces en Europa y todo esto, y la gente comenzó a practicar mucho más este tipo de yoga. Pero nuevamente empezaba desde una práctica meditativa, desde sentarte a meditar. Y ya poco a poco fueron descubriendo las posturas y ahora existen un millón de posturas y claro, eso vino después, pero el inicio del yoga empezó básicamente, se podría decir que desde la India, y desde la India, pero la primera postura que era sentado, en una postura meditativa. Y desde ahí ya se fue compartiendo con todo el mundo y se fue también creando nuevas posturas y poco a poco se fue abriendo. Y algo más que me parece interesante compartir es de que ahora actualmente creo que veo mucho el tema de las posturas. Creo que veo
tú entras a Instagram o a Facebook, a las redes sociales y miras a profesores haciendo posturas súper, súper avanzadas. Uno coloca la pierna encima de la cabeza y uno dice, wow, eso es el yoga y yo no puedo hacer eso. Pero nuevamente, o sea, creo que la finalidad del yoga es justamente entrar en una práctica meditativa. Es decir, que tú te puedas conocer a ti mismo más, a que puedas silenciar esas voces externas y puedas escuchar tu voz interna, que puedas autoconocerte, saber cuáles son esas creencias, cuáles son esas limitaciones, patrones. Entonces, es una búsqueda interna y que no solamente se quede en la parte física, sino también que vaya un poquito más profundo. Me encanta, como una oportunidad para reconectarnos con nosotros mismos, pero sin Totalmente. olvidar el cuerpo, ¿no? No como si el cuerpo nos estorbara o fuera una limitante, sino al revés, como el mismo cuerpo nos ayuda a reconectarnos con nuestro interior, sino como en unión, ¿no? Es tu mente y tu cuerpo, pero como aliados, o sea, tu cuerpo te ayuda a conectarte contigo mismo y tú, o sea. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que pasaba mucho al inicio, porque la gente antes se iba a la cueva para olvidarse de su cuerpo. O sea, lo que ellos pensaban que el cuerpo era un estorbo. Entonces se ponían en una cueva y se ponían a meditar ahí para que no sientan su cuerpo. Eso es como que las tradiciones antiguas. Ahora lo que te dicen es como que trae tu cuerpo porque forma parte de ti, o sea, es parte de tu vida. Y justamente por eso es tan importante cuidarlo, por eso es tan importante pues, hacer cualquier tipo de actividad física, observar cómo está tu cuerpo, qué tipo de alimentos es lo que estás comiendo. Entonces, no deja de ser un estorbo para decir, ok, esto es súper importante, también forma parte de ti. Entonces es como que el avatar que tienes en este mundo. Entonces si tú no lo cuidas, obviamente te vas a enfermar, si tú no lo cuidas, pues vas a llegar a los 30, 40 con dolores de espalda, con mucho sedentarismo. Entonces te avisa, tu cuerpo físico es una gran forma de expresarte también. Expresa todos los dolores, las lesiones que puedes estar teniendo a niveles internos, son una forma que te está hablando tu cuerpo. Entonces el querer olvidarnos de tu cuerpo en realidad no funciona mucho. Actualmente es como que forma una parte principal de ti. Y el escucharlo también forma parte de esta ciencia que digamos se le puede llamar también el yoga, es escuchar tu cuerpo, cómo se encuentra, qué dolores tienes, qué dolores no tienes, dónde tienes una lesión, dónde estás como caminando y te duele, cuáles son tus limitaciones. Entonces es el observarse y conocerse mucho más. Y me encanta porque como en unión, o sea, me hace padrísimo. Yo no me encanta ir al gimnasio, no me encanta, porque no le encuentro tanto sentido. Yo no le encuentro tanto sentido así como, haz 20 veces el brazo arriba. Pero ¿por qué? Y en esas 20 veces que levanto el brazo, ¿qué hago? ¿En qué voy a estar pensando? Así como que no le encontraba tanto sentido. Y hace poco encontré a una maestra de yoga acá, a Belén, y ella, o sea, con ella hice el clic de encontrarle así como que saborcito al yoga, porque justamente era como a tu tiempo, a tu ritmo, cómo se siente tu cuerpo, a ver, ahí sientes más tensión, pero a ver, pon atención, no te bloquees, escúchate, escucha. Y ahí fue cuando como que le agarré un poquito más de sazón y dije, ay, no soy yo contra mi cuerpo ándale, otras 20 más, sino soy yo con mi cuerpo, o sea, yo soy también mi cuerpo, ¿no? Y esta conexión que ella me logró transmitir, me gustó muchísimo y creo que tú conoces bien a lo que me refiero. Totalmente. Y es lo que hablamos al inicio, ¿no? O sea, ¿con quién resuenas primero? Y también creo que hay etapas de las personas, ciclos, les puede llamar, de vida. Y hay veces que uno va a una práctica de yoga y dice, pues esto no es para mí. Y de repente regresa a los 2 años y con una experiencia previa o con unas situaciones de tu vida que te ha pasado, y regresas y miras el yoga y dices, wow, esto había, ¿por qué cuando vine hace 2 años no lo miré así? Y creo que es dependiendo de los ciclos que tú puedes estar teniendo. Y también depende mucho, y me gustó mucho lo
que dijiste, si lo que te comparte la profesora, es porque justamente lo que buscamos es que cada uno vaya a su ritmo y a su tiempo. No se trata de compararnos, no se trata de exigir a tu cuerpo al límite para que hagas la postura perfecta, no se trata. Entonces, es más, el yoga se le conoce como una práctica meditativa, porque te centras tanto en la práctica que dejas de estar pensando en el pasado o en el futuro, qué es lo que tengo que hacer después de esto, o qué es lo que hice ayer, y cuáles son mis preocupaciones, y cuáles son mis dudas, y cuáles son, no sé, mis angustias. Entonces te centras por una hora, hora y media que dura la práctica totalmente en tu presente. Entonces estás en coordinación con tu mente, tu cuerpo, totalmente observando, escuchando, sintiendo sobre todo. Entonces es lo que se busca justamente, estar presente, estar en esta práctica meditativa constante. Y desde ahí, y justamente ese es el reto que siempre les pongo a mis alumnos, que la práctica del yoga no solamente es una hora o hora y media, sino justamente la práctica del yoga viene después, cuando te vas a tu casa, cuando encuentras a tu familia, cuando encuentras a tu pareja, cuando encuentras a tus compañeros de trabajo. Ahí es donde todo lo que practicaste en una práctica de yoga, ahí es donde tienes que aplicarlo, porque es muy, muy simple y muy fácil ir una hora y decir, bueno, aquí estoy en paz, en tranquilidad, feliz de la vida. Pero claro, salgo del yoga y de repente me encuentro con una persona que se pasa el semáforo y le miento la madre ahí todito. Y es como, claro, o sea, la idea justamente es llevar de esta práctica a tu vida diaria. Y eso es lo esencial de una práctica del yoga, cómo lo utilizas para tu vida. Porque si solamente vas para estar en paz una hora y de ahí te vas para hacer la misma de siempre, pues como que tienes que observar mucho más, cuestionarte. Y justamente es la tarea del yoga y el reto que tienen, incluso yo me incluyo en esto mucho, de los profesores como los alumnos, es salir de ahí aplicando todo lo que has aprendido. El dejar de compararte, el observar tus límites, el escuchar tu mente, tu cuerpo, tus emociones, cómo están. Entonces es como lo llevas a tu práctica de tu día a día. Eso es lo importante. No solamente en la horita de yoga, que eso es muy fácil, créeme. Afuera es donde está el reto. Y ahí es donde se practica el yoga. Sí. Me encanta. Oye, Andrés, y yo creo que se nos antoja ir a algún lugar o practicar algo o aprender sobre algún tema. Sí, cuando sentimos un llamado adentro, una vocecita interna que nos dice, ay, mira, estaría padre, pero también muchísimo con el ejemplo. Cuando yo veo la vida de alguien y digo, oye, ¿esa persona qué hará para tener paz en su vida? O esa persona, ¿cómo le hace? Como que anda así, como que contento. Creo que el ejemplo también habla mucho de esta parte. Entonces nos inspira muchísimo como la experiencia propia, a veces más que la teoría, yo creo. Entonces Totalmente. quería preguntarte a ti, desde tu experiencia, ¿qué ha dejado el yoga en ti? Eh, yo te podría responder de dos formas. Creo que es importante ver también el pasado de la persona y qué es lo que, cómo es que ese pasado le hizo entrar en el yoga y a partir del yoga tener un cambio en su vida. Creo que desde que conocí yo el yoga, o mejor dicho, antes de conocer el yoga, sentía muchos vacíos. Estaba en una crisis emocional, entraba muy fácil en lo que es la depresión, vivía mucho en la víctima, mucho, mucho en la víctima. Y creo que si es que es ese estado de víctima, si te quedas ahí por mucho tiempo, pues lo que hace es deprimirte mucho más y te puede llevar hasta quitarte la vida. Y créeme que yo estaba al límite de ya no querer vivir más en este proceso de descubrimiento en un momento de mi vida. Y fue justamente mi familia, el apoyo que tuve, que me dieron como las cachetadas que necesitaba para poder despertar y decir, ok, ¿ahora qué hago? Y es a partir de ahí, en este decir, ok, ya vi como que cerquita la muerte de mi vida, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y es a partir, desde ese momento que decido como descubrir, buscar un poquito más internamente más que externo. Entonces ahí comencé a buscar por aquí, por allá, me metí a unos cursos, me metía por aquí y en este descubrimiento encuentro el yoga.
Y en el yoga, justamente, es cuando lo conocí, y nuevamente, no creo que es la cura para todo, no es que, ok, toma tu pastillita de yoga y estás curado, creo que es una herramienta. Y a mí lo que me dio el yoga en sí es tener mucha más paciencia conmigo, mucho más conocerme a mí mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer ahora? No significa que no puedo hacer. Dejar de juzgar a los otros y comenzar a observarme en mí cómo estoy yo. Y desde ahora, desde una perspectiva como maestro, me doy cuenta de que las personas vienen con muchos temas en sí, en general. Y creo que me permite a mí transformarme mucho más yo, ir mucho más hacia adentro para que pueda compartir más con los demás. Y hacerles saber de que justamente están en un proceso y cada uno va a su tiempo, a su ritmo, y que es importante respetarlo. Y es importante tenerse paciencia, decir, ok, yo voy a mi ritmo, porque muchas veces nos sucedía que nos comparamos con las personas. Y me di cuenta que en este compararnos lo que hacemos es enjuiciarnos mucho más a nosotros. Entonces, justamente lo que buscamos con el yoga, o lo que yo busco en el yoga es como que no nos comparamos, lo que hacemos es conocernos mucho más. ¿Quién eres? Busca hacia adentro. Y si nunca tuviste unas preguntas como estas, es justamente ahora la idea es de que te preguntes y te cuestiones para que justamente comiences a ir hacia adentro. Como en un momento yo me cuestioné, como en un momento yo me pregunté y tuve momentos de crisis muy fuertes y poco a poco fui saliendo y poco a poco puedo decir de que ahorita vivo una vida mucho más plena y feliz. A nivel externo no he logrado todo lo que quería, pero a nivel interno me encuentro pleno y feliz. Y eso es lo que intento compartir con mis alumnos, de que muchas veces buscamos esto a nivel externo con el mundo, que te puede dar, que si tengo una casa más grande, que si tengo un carro más grande, que si necesito, quiero, pero al final lo más importante es que vayas hacia adentro y tú te sientas pleno con lo que tienes y con lo que eres ahora. Y no significa que dejas de querer, sino tú y luego lo demás. Entonces, eso es lo que busco y eso es lo que comparto y es lo que me enseñó el yoga. El estar en un estado de plenitud, de felicidad, alegre, en amor. Y eso se construye todos los días, obviamente. Pero más o menos es eso lo que me enseñó el yoga. Y sabes qué, Andrés, me quedé pensando en que cambiaría mi pregunta en el lugar de qué es lo que te dejó el yoga a qué es lo que tú has aprendido a través del yoga. Porque a fin de cuentas han sido aprendizajes tuyos y has sido tú el que los ha recorrido y has sido tú el que te caíste y te levantaste. Y has sido tú el que decidiste poner prioridad en tu vida interior más allá del que dirán. Has sido tú. Entonces, solo eso, cambiaría esa pregunta, no es lo que el yoga dejó, sino lo que tú decidiste aprender a través del yoga. Pero a fin de cuentas, son aprendizajes tuyos. Totalmente. Y creo que, como lo comento siempre, creo que es una herramienta. Y así como el yoga es una herramienta, la respiración es otra herramienta y la meditación es otra herramienta. Y así existen diferentes tipos de herramientas, como lo conversamos, las constelaciones, las terapias, pero depende mucho de la persona, qué tan dispuesta, qué tanto puedes abrir tu mente y tu corazón a querer viajar hacia adentro. Porque si yo me cierro, tengo mis bloqueos, me resisto, por más que yo quiera compartirte todo lo que yo quiera compartirte, si tú no estás dispuesto, pues no vas a poder hacerlo. Entonces lo importante es tener esa apertura. Y eso es lo más importante, creo yo. Sí, me encanta escucharte. Antes de que nos vayamos, porque ya nos queda súper poquito tiempo, siempre en estas cosas el tiempo vuela y yo quisiera tener más y más y más, pero ya para hacer el cierre, me gustaría preguntarte como, ¿qué invitación, ahorita que tú tienes como que ahorita tú eres la voz, ¿no? ¿Con qué invitación te gustaría que nos fuéramos? ¿Con qué cosa te gustaría que nos quedáramos? Pues
yo les diría de que miren hacia adentro, de que es importante tener una transformación interna y serles fieles, fieles a tu esencia. Nunca sacrificar nada por tu esencia. Y es algo que me pasó mucho a mí desde mi propia experiencia cuando estudié Derecho y lo ideal para mí era como ser abogado y seguir lo que todos me decían. Pero a pesar de eso, me alegro mucho de serle fiel a mi esencia y lo que hago ahora es comunicar lo que es por medio del yoga, justamente esta transformación interna. Entonces les diría de que vayan hacia adentro y seanle fiel a su esencia y comiencen a conocerse lo más profundo, porque creo que cada uno de nosotros tenemos un valor para dar hacia el mundo. Cada uno desde su trinchera, desde su frontera, pero creo que cada uno tiene una luz interna que puede compartir con las demás personas. No necesariamente tienes que compararte con el vecino de la que tiene que ser igual, idéntico, sino que tú buscas en ti mismo lo que puedes compartir con los demás. Entonces, eso es lo que les diría. Miren hacia adentro, encuentren esa esencia suya, seanle fieles a esa esencia, no sacrifiquen nada por esa esencia y a partir de eso compartan esa luz con el mundo. No tengo ninguna otra palabra que agregar a todo lo que dijiste. Andrés, me gustó muchísimo platicar contigo. Quiero de verdad poner en práctica esto que dijimos, de ser fiel a mi esencia. Quiero ser fiel a mi esencia. Me voy con esa tarea y con esa misión de cada día buscar de qué manera puedo serme más fiel a mí misma. Y compártenos tus redes o tu contacto para alguna persona que quisiera contactarte. Ok, pues primero quiero agradecerte, Yaret, por esta oportunidad, porque creo que el mundo necesita mucho más de estas iniciativas, de compartir mucho más un valor agregado, pero que sea no solo agregado, sino que tenga un valor que te ayude a ti mismo. Y agradezco mucho la invitación. Y pues para las personas que me quieran seguir, estoy en Instagram como IMAndresBP y también en la página de Trascendencia, lo pueden buscar así. ¿Okay? En Instagram, en Instagram. @Trascendencia. Uh-huh, de todas maneras, les voy a compartir sus redes en la descripción para que ahí lo puedan buscar por si las dudas. Andrés está en Arequipa, Perú. Por si tú estás por allá, por Arequipa, es más fácil que tengas un encuentro físico con él. Digo, ahorita con el coronavirus no tanto, pero si no estás en Arequipa, Perú, tengo entendido, Andrés, que estás dando también clases a través de los medios digitales. Sí, pues estoy dando clases de yoga, de respiración y meditación para las personas que están interesados. Entonces sí lo hacemos por la plataforma Zoom, que es la más conocida, y pues para las personas que estén interesadas me pueden escribir por privado a mi Instagram y podríamos ahí coordinar la hora y el día, y pues ahora con la tecnología no hay limitaciones. Exacto. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo. Un abrazo a ti, Yaret. Mucho gusto. Que estés muy bien.